buenas noches, gracias por la preferencia. En Voces bajamos a la mesa a esta hora el análisis, la opinión. Y ya pensando en lo que se viene, porque este 30 va a ser fundamental. Ya tenemos los horarios marcados para que tengamos a los nuevos diputados, a los nuevos senadores y cómo, con esa hegemonía colorada que se tendrá, la oposición tendrá un papel importante. Hoy vamos a hablar con un hombre que en el año 2010 tuvo un rol importante como intendente de Villa Elisa y que luego se postuló para gobernador en el Departamento Central y que además tuvo un protagonismo dentro del Partido Liberal y que ahora va, con los números muy poquitos, intentar ganar un protagonismo político desde el Senado. Líder amarilla que viene del movimiento Identidad Liberal. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, contento de estar acá compartiendo contigo y con la teleaudiencia. Hace mucho que no te veo, líder. Hace mucho, Diego. Precisamente como mencionaste, yo estuve como intendente de la ciudad de Villa Elisa y bueno, hicimos muy buen trabajo en esa ciudad. Son etapas de la vida política que uno pasa. Una experiencia muy alentadora trabajar con las organizaciones vecinales, con todo lo que es la comunidad en sí. Sí. De hecho que esa buena gestión que hicimos en Villa Elisa hizo que mantuviéramos el gobierno para el Partido Liberal Radical Auténtico durante todo este tiempo y a partir de ahí catapultarme para ser senador nacional, ¿verdad? Sí. Senador nacional, cargo al cual fui electo y bueno, vamos a asumir este viernes 30 ya como senador de la República, de la Nación, ¿verdad? Te preparé varias preguntas, líder. Pensando en lo que se viene. De todo te preparé hoy, ¿eh? Sin problema. Pensando en la presidencia del Congreso Nacional. Se habla mucho de veto o velar. Y en medio de esto quiero consultarte de todo lo que vienen publicando los diversos medios. ¿Qué papel juega Horacio Cartes para imponer a un presidente en el Congreso? Bueno, en primer lugar mencionarte que nosotros actualmente somos 19 miembros de la multibancada. Nos comprometimos, 10 liberales, y el resto 9 son de los otros partidos o fuerzas políticas, incluyendo la de Cruzada Nacional. 19 senadores que nos comprometimos. A eso le tenemos que sumar la gente de la bancada, a los senadores de la bancada independiente, donde están Cachito, Blanca Ovelar en este momento. Sí. Y con eso construimos la mayoría. Acá lo que es importante destacar sobre estos números es, Diego, que los senadores que asumieron un compromiso se mantengan firmes, que no caiga a la propuesta del oficialismo colorado, porque el oficialismo colorado, por supuesto, tiene mucho que ofrecer, desde cargos, dinero, poder, y estamos nosotros los que creemos que no es eso la política. La política es representarle al electorado que te llevó ahí, cumplir esa función de equilibrio, que es lo que queremos nosotros. Honor Colorado, el movimiento del Partido Colorado, ya está copando el país en cuanto a instituciones. Tiene ganadas todas las instituciones, tiene ocupadas todas las instituciones. Todos los poderes del Estado, Poder Judicial, Cámara de Diputados, no hay nada que hacer porque tienen mayoría propia, tienen todo lo demás, el Poder Ejecutivo, por supuesto. Entonces el Senado es la última trinchera para lograr ese equilibrio que está establecido en el artículo 3 de la Constitución Nacional, el mutuo control. Sí. Que haya ese mutuo control, que un órgano del poder pueda ser contralor del otro poder del Estado, el Poder Ejecutivo. Entonces el Senado, fundamental que los senadores de la oposición podamos cumplir con ese compromiso que hemos asumido con el pueblo paraguayo, con nuestros votos, con nuestro electorado en particular, porque eso es lo que necesitamos, Diego, que sea un presidente no de la línea de HC nuevamente, no de la línea de Horacio Cartes. No es porque se trata de poner palo a la rueda, no se trata de eso. Nosotros podemos después acompañar proyectos que le beneficien a la ciudadanía sin ningún problema. ¿Cómo vas a rechazar si viene un proyecto que sea beneficioso para la gente del Paraguay? No, de ninguna manera, no es ese objetivo. Estamos hablando de que podamos equilibrar. En caso de que se quiera producir un abuso de poder, porque cuando se concentra mucho poder, ahí se cometen los abusos de poder. Entonces, en caso de que ocurra eso, nosotros tengamos un Senado de la República que pueda
defender los intereses, defender la Constitución Nacional. A eso estamos apuntando. Y en el caso de diputados ya no hay caso. Latorre va a ser el presidente. En el caso de diputados tienen mayoría propia. Los diputados colorados son 48. Creo que 48 diputados colorados y bueno, se unen y ya está. Pero ¿qué esperanza tenés en el Senado, líder? Porque yo le escuchaba a Pedro Aliana, a Santi, le escuchaba al propio Beto, que ellos lograron la conquista, entre ellos, por ejemplo, veía a Fara, veía a Lilian Samaniego y otros, y hasta la última que yo recuerdo decían 20. Porque, como estabas contando, hay algunos colorados como Blanca, Petengil, Cachito, que no se le habían unido y por lo tanto iban a buscar en la oposición. Y ahí quiero meterme, líder, porque Dionisio Amarilla es tu correligionario. Y pareciera ser que este viernes o el sábado, no sé cuál de los 2 días, Dionisio Amarilla, tu correligionario, va a votar por Beto o Velar. Bueno, eso es un problema que tenemos dentro del Partido Liberal desde hace muchos años. Esto viene en forma sucesiva. Desde que Cartes se metió en la política con su billetera generosa, alquiló parlamentarios liberales. Alquilaba o compraba directamente su pase, como se dice vulgarmente. Entonces, tuvimos el caso de Llano, de Fernando Silva, del llano cartismo que existía en el Senado. ¿Se acuerdan del periodo pasado? O sea, este periodo que está por terminar. Entonces nosotros tenemos un problema con senadores ahora vamos a arrancar con algunos senadores como Dionisio que dice que le va a acompañar a Beto. Tenemos que ver cómo reacciona el Partido Liberal en este momento. Porque acuérdense que la sanción electoral se le dio ya a esa gente. Edgar Ortiz ya no pudo entrar de senador. Todos los que eran senadores cartistas, por llamarlo de alguna manera, ya no votaron, ya no se les votó en estas elecciones, ya no entraron, porque el afiliado liberal le dio un castigo ejemplar. Prácticamente 1 o 2 senadores entraron de esa línea política, ya no existen como fuerza política. Entonces, ahora estamos en una nueva etapa parlamentaria, en una nueva etapa de política. Nosotros seguramente toda esta preocupación, si es que ellos actúan así, vamos a bajar en la convención del Partido Liberal que va a ocurrir el 6 de agosto, sí, que es menos a un mes. ¿Y qué va a pasar ese día? Bueno, y ahí hay varios puntos a tratar, y entre ellos seguramente este tema. ¿Por qué no? Que los parlamentarios, senadores que le votan a Beto Velar, senadores liberales que le votan a Beto Velar, o que con su ausencia o con su voto, ¿cómo se dice? Que se abstuvo. Abstención, le puedan beneficiar a que un colorado cartista sea presidente del Senado. Ahí lógicamente vamos a bajar en la convención. Y los convencionales, vamos a ver qué dicen. Vamos a ver qué dicen los convencionales liberales el 6 de agosto cuando realmente vean que liberales están votándole a Beto Velar a sabienda de que con esa actitud se produce el copamiento total del cartismo. Entonces nosotros... ¿Y qué se merece, por ejemplo, en ese caso, si llega a votar Dionisio Amarilla y con ese voto termina logrando que Beto llegue a la presidencia? Vos como liberal, ¿qué considerás que debería ser como sanción? No es lo que yo considero, lo que contempla el estatuto partidario. ¿Y qué contempla la expulsión? Contempla la expulsión. O sea, tarjeta roja para Dionisio Amarilla. Tarjeta roja, eso contempla el estatuto. Pero lógicamente depende de los convencionales. Entonces nosotros, los convencionales liberales te dicen ñanemotila, ñanecorrelicuera, nos pasen pasar vergüenza, pero sin embargo, cuando tienen en su mano ¿cómo se dice? El expediente, vamos a ver qué resuelven. Vamos a ver qué resuelven los convencionales el 6 de agosto. Porque categóricamente va a ir a discutirse en ese escenario, va a discutirse en la convención. Los senadores liberales que votan en contra de la línea del Partido Liberal, que está establecido por la última convención, ratificado por el comité político hace unos días, y van y votan por el cartismo, van a ser seguramente expuestos en la convención. Y ahí vamos a ver cómo sale, qué dicen los convencionales, si realmente son patriotas, si los convencionales realmente son liberales o también hablan todo al pedo, ¿verdad? Entonces, si ahí luego nuestras bases luego ya no tienen digamos, la convicción suficiente, ahí estamos mal del partido. Quiere decir que los principios liberales ya están trastocados. Como líder, ¿y qué partido está jugando Hermelinda? Hermelinda y eso se constituyeron en una mini bancada, digamos, entre Sergio Rojas
Hermelinda Ortega, Edgar López y la doctora Noelia, ¿verdad? Senadores. Ellos dicen, se fueron sus representantes porque ellos dicen que iban a actuar en bloque. Se fue Sergio Rojas y se fue Edgar López a la reunión de ayer y dijeron que ellos van a estar con la multibancaria. Dijeron así, textualmente dijeron, nosotros vamos a estar acompañándole a la multibancaria. Eso es lo que dijeron ayer en la reunión. Si de ahí cambian o no, no sé qué decirte ni qué influencia pudo existir para que puedan cambiar de opinión. Pero ayer textualmente dijeron que van a acompañar, ¿verdad? Esa es la última información oficial que yo tengo y lo que escuché de su boca. ¿Cómo van a hacer con la hegemonía colorada, líder? En el Senado tenés 23 colorados, cierto, 20 ahora aliados y 3 que están buscando la alianza con la oposición. ¿Cómo van a hacer ante esa fuerza que está teniendo el sector cartista, que ha logrado incluso de algunos que formaban parte del sector de Mario Abdo Benítez o de los Samaniego? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué estrategia política van a tener ustedes para vencer esa estructura tan fuerte que tienen en el Senado? Y bueno, en primer lugar, seguramente van a seguir las conversaciones. En primer lugar, consolidar lo que es la multibancada, donde está Katia, donde está Esperanza, donde están los sectores consolidar bien. Sí. Y después nosotros sabemos perfectamente que ese bloque no va a permanecer. Sencillamente porque esto va a una dictadura, esto va a una dictadura, esto va a una... Camino a una dictadura. Camino a una dictadura. ¿Por qué te digo esto? Imagínate este señor Soria, presidente seccional del Partido Colorado, por opinar, por pensar diferente, es echado del partido. Gerardo Soria. Si esa va a ser la actitud del oficialismo colorado con sus propios correligionarios, ¿qué esperamos nosotros los opositores o qué espera la ciudadanía en general? Imagínate, si a un presidente seccional se le echa de su partido por opinar diferente a Horacio Cartes, grave va a ser, seguramente más grave va a ser las sanciones para los que piensan diferente a la línea política de Honor Colorado. Entonces van a tener problemas internos, sí o sí. No es porque nosotros estamos opinando porque nos gustaría que sea así, es porque va a ser así. Líder. Entonces, si están hablando de querer echarle a Mario Abdo, nada más y nada menos que expresidente, o sea, presidente de la República del Paraguay, imagínense lo que va a hacer. Entonces, esto yo creo que no va a durar. Seguramente vamos a seguir trabajando en la construcción de una mayoría que permita gobernar bien. Si el Poder Ejecutivo hace bien su tarea, nosotros acompañemos eso. Yo no te estoy hablando de esa oposición que aquel opositor de antes que puteaba porque puteaba nomás. No, ya pasó esa época. La gente está informada. La gente sabe cuáles son los proyectos que le benefician al país. Y la gente sabe también cuáles son los proyectos que tienen objetivos oscuros, entre comillas, bajo la manga, ¿verdad? Y palomita, ¿qué es lo que se necesita para el Paraguay? Entonces nosotros, repito, Diego, vamos a seguir trabajando, haciendo nuestra función de parlamentario, que es controlar la tarea del Ejecutivo, aportar ideas positivas, ¿por qué no? Aportar ideas positivas o proyectos positivos para beneficio de la gente. Porque la gente lo que quiere es vivir mejor. Vamos a resumir qué es lo que es la política. Hacer posible que esa gente viva mejor, que se desarrolle mejor su calidad de vida. Todos esos proyectos que benefician para la gente, nosotros vamos a acompañar. En un rato te iba a preguntar acerca de Pedro Aliana, que es un poco el nexo del Ejecutivo con el Poder Legislativo, pero para salirme un poco del todo lo que es este momento difícil que vive el Partido Liberal, quiero preguntarte, ¿qué pasa con Edgar Ortiz? ¿Qué pasa con Enrique Salim Busarquis? Porque se tirotean permanentemente e hicimos un resumen de lo que se dijeron en los últimos días y quiero compartir contigo esto, líder, para que me des un poco tu punto de vista de por qué, digamos, el Partido Liberal no logra conciliar y así, a continuación, ve cómo se siguen peleando. ¿Qué va a hacer si es que Salim Busarquis es elegido como titular del PLR? Renuncio al partido. Bueno, mejor lo que renuncie él y unos cuantos vendidos y bandidos, porque si yo soy presidente les voy a echar a patadas a estos impresentables.
Salín es un sinvergüenza, no puede ser presidente de un partido. Hace un tiempo que me anda atacando el vendidito empleado de Horacio Cartes. Unos son empleaditos. De poca monta el Edgar Ortiz ¿Quién va a pagar sus deudas? Ustedes se imaginan. Primero hay que buscar un tipo honorable que tenga una solvencia económica y moral. Nunca tuve chequera porque le salí de garante al partido. Uno de los pocos. Por otro lado, si tengo alguna deuda con alguien, es problema mío. No, el tiempo se acabó. Acá tenemos que tener proyecto político y proyecto presidencial 2028. Caso contrario, yo le digo, muchos vamos a dejarnos de la política. Y que se vayan a la Junta de Gobierno, ahí al Partido Colorado junto a su patrón Horacio Cartes. Hablan de que Busarqui va a ser candidato a presidente del Partido Liberal. ¿Cuál de las posturas te parece que, en cuanto a lo que empezaron a tirotearse, va más hacia lo que vos presentás como postura política, líder? Y bueno, en primer lugar, yo creo que todo el Paraguay sabe que Edgar Ortiz trabajó en la línea de Llano Cartes en los últimos años, ¿verdad? Sí. Todos sabemos eso. Pero yo no veo la necesidad de que Salim Busarqui le responda a este señor, teniendo en cuenta que hoy en día ya deja el Parlamento. Él se presentó para senador nacional, ya no logró conquistar los votos para ser senador. Y eso ya es producto de que la ciudadanía liberal no le eligió. No le eligió porque no le representaba en el Senado, ni el diputado. No le pudo representar como diputado, entonces ya no le eligieron la gente, ¿verdad? Los afiliados liberales. Entonces yo no veo la necesidad de que Salim ya entre en este tipo de cruces, teniendo en cuenta que te dije que ya no va a ser parlamentario y digamos que ya no hay necesidad de este tipo de peleas innecesarias desde mi punto de vista, ¿verdad? Y bueno, y con respecto a que él sea candidato a presidente del directorio o no, eso hay que ver en su momento, Diego. Nosotros, cada uno tenemos nuestro propio movimiento. Yo tengo mi movimiento, Salim tiene su equipo. Está Ever Villalba, un senador nuevo también bastante importante, y otros senadores. Seguramente llegado el momento vamos a discutir eso, quién puede ser presidente del directorio, si va a haber elecciones o no, porque ahora nuestra prioridad es lo que se resuelva en la convención del 6 de agosto, Sí. donde el llanismo va a plantear seguramente echarle a Efraín Alegre. Ellos le van a querer echar a Efraín Alegre. Y eso no es la manera, no está contemplado en el estatuto partidario echarle a un presidente electo por más de 500.000 votos, ni si tienen unanimidad, cosa que no va a ocurrir luego. Hay 560 convencionales, ni si tienen los 560 no le puede echar porque 500.000 liberales le votaron a Efraín Alegre, lo que le hace ser legítimo presidente de los liberales. Y le dieron el mandato hasta el 2026. Entonces, seguramente podemos ver alguna salida alternativa. En tu caso, podemos ver qué opciones podemos tener, podemos discutir, podemos hablar, que los convencionales discutan cómo vamos a salir de esta crisis política que tenemos, no hay problema. Pero echarle a un presidente electo por 500.000 liberales no está contemplado en el estatuto y no está permitido en el sistema democrático. Eso sería lo que vulgarmente llamamos un golpe de Estado, ¿verdad? Un golpe de Estado, que no podemos permitir en plena democracia, ¿verdad? en caso de que renuncie Efraín, ¿quién asume? Y asumiría el vicepresidente primero, que es el doctor Hugo Fleitas. ¿Él está en qué línea política? Y él fue electo vicepresidente. Sí. Él fue electo vicepresidente como de Efraín Alegre, lógicamente porque ganó, ¿verdad? Sí. Ganó Efraín, él y la doctora Alba Talavera, vicepresidente primero, vicepresidente segundo. Sí. Pero hoy en día Hugo Fleitas se pasó al lado de, diríamos, el llano dionicismo, porque Dionisio, el equipo de Llano están ahí para intentar quedarse con la presidencia del partido. Para intentar quedarse con la presidencia del partido por un procedimiento que no está establecido en el estatuto ni tampoco en las reglas democráticas. Vos no podés hoy en día ir porque un presidente no te gusta más o que perdió un partido. Presidente del Club Olimpia perdió un partido y se va y se juntan y le echan si fue electo para cierto periodo. No es así. Por eso unas elecciones se puede ganar líder, y se puede perder. Por eso, y después se va... para eso existen las reglas, las leyes. Por eso, a ver si yo entiendo, los mensajes últimamente de Alegre es que él no quiere renunciar para que no asuma a alguien que sería
como una especie de representante del cartismo. O sea que él, ¿me recuerdas el nombre? El Fleitas. Fleitas, el gobernador en su momento, es igual a Cartes si llega al cargo. Y bueno, lo que pasa es que él está rodeado de personas que le respondieron históricamente al cartismo, ¿verdad? Como por ejemplo el equipo de Blas Llano. Sí. El equipo de Blas Llano está ahí en su mayoría, no todos, Sí. aclaremos eso, no todos. Algunos capaz que tengan buenas intenciones. Sí. Hay liberales que se sumaron ahí que no podemos discutir su trayectoria política, como por ejemplo el doctor Tito Saguier, ¿verdad? Que dice que tenemos que ir a una convención y todo eso, ¿verdad? Pero hay personas que históricamente, o sea, en estos últimos tiempos trabajaron directamente con el cartismo. Entonces, la gente puede sospechar de que es una manera de que el cartismo agarre el Partido Liberal Radical Auténtico, que es la última organización que le falta tomar. Ya tiene todo. Tiene la Junta de Gobierno, lógicamente su partido, tiene la Fiscalía, la Contraloría, tiene el Poder Ejecutivo con todos sus ministerios, por supuesto, tiene el poder, la Cámara de Diputados. Ahora estamos muy cerca de que la Cámara de Senadores, si no se comportan los liberales, no nos comportamos la oposición, puede tomar otra vez el cartismo. Y por último, el PLRA. Después ya no hay oposición. ¿Dónde un ciudadano cualquiera, que se sienta atropellado en sus derechos, dónde se va a ir a quejarse? ¿Dónde puede ir a pedir auxilio? ¿Entienden lo que estoy explicando? Esto es grave, el copamiento del poder es muy grave. Entonces nosotros, Diego, nos preocupa muchísimo. El Partido Liberal perdió las elecciones, reconocemos, habremos cometido errores, no se le quería votar más a Efraín para presidente, a lo mejor no se le quería votar más para presidente, qué sé yo, o no pudimos acordar con toda la fuerza, nos dividimos. Todo eso es cierto. Ajá. Pero lo que también es cierto es que Efraín ganó las elecciones a la presidencia del directorio hasta el 2026 por más de 500,000 votos. Y esa gente le votaron a Efraín. Y por lo tanto nosotros no podemos echarle de una manera que no está establecido en los estatutos de nuestro partido. Y en lo que hace a Efraín Alegre, justamente lo vamos a escuchar a continuación, porque él también en los últimos días había grabado un video señalando de cómo él, siendo presidente del PLRA, va a trabajar con los parlamentarios. Uno de ellos sos vos, justamente, líder. Esto decía Efraín Alegre. Estamos trabajando, hablando con parlamentarios, con los diversos sectores, de tal manera de construir un plan que se pueda de manera consensuada llevar adelante para la consolidación y para los desafíos que tiene el partido. Eso lo estamos también trabajando de tal manera a consolidar una visión amplia en un consenso importante como es el que requiere en este momento el Partido Liberal Radical Auténtico y toda la oposición. Pero ¿cómo va a ser Alegre para trabajar, por ejemplo, con Dionisio Amarilla? Difícil es Dionisio, líder con relación a Dionisio. No, difícil, es difícil. Hay gente que ni en este periodo, ni en el anterior periodo, o sea, en los dos últimos periodos anteriores, más este que está empezando, no se someten a la institucionalidad partidaria. ¿Por qué no se someten? ¿Por qué lo que no vienen a discutir en el directorio? Porque sencillamente quieren hacer lo que les plazca. Quieren actuar por su cuenta, sin respetar lo que ahí es el mandato de una convención, sin respetar lo que establece la institucionalidad del PLRA. Y la institucionalidad del PLRA dice claramente en las últimas convenciones que nosotros, al no ganar la presidencia de la República, nos convertimos en un partido de oposición, Sí. que tiene que controlar, que tiene que trabajar controlando todo lo que es el ejercicio del poder por parte del oficialismo, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué ocurre con algunos senadores? Directamente se mudan a la carpa colorada y detrás de eso sacan algunos beneficios ¿Económicos? económicos, ¿De cargos? puestos laborales, beneficios particulares, licitaciones. Eso es lo que ocurre, Diego. Lo que ocurre es muy sencillo. El cartismo tiene mucho para ofrecer. Para lo personal, ¿A vos no te llamaron? a mí no me llamó nadie, ¿verdad? Porque saben que mi posición es institucionalista, institucional al PLRA, el PLRA, representando a los afiliados liberales que me votaron, donde vamos a ir a trabajar, vamos a proponer proyectos de ley que benefician. Toda esa parte vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Pero nada en forma particular, porque con la conducta de un senador
es lo que le perjudica al partido. La gente pues te dice, el Partido Liberal está debilitado. Esos que más se vendieron, 5 años que estuvieron trabajando con Cartes, que estuvieron haciendo un trabajo pésimo ahí en el Senado y diputados. Eso sí que es lo que dicen, el Partido Liberal no funciona, no tiene credibilidad. Y él, su conducta como senador, su conducta como diputado, ¿cómo fue en esos 5 años? Te da rabia, Diego, esto te da rabia, increíble. Es la gente, algunos senadores caradura que dicen, no funciona el Partido Liberal, hey. Acuérdate la Oñe Vendea y nada del cartismo todo este tiempo. O sea, pero ¿qué se dijo, situaciones. líder? ¿Y qué se decía al interior del Partido Liberal de cuánta plata cobraban estos parlamentarios? Pero hay muchos rumores. Se decía que había una cuota mensual, había una cuota mensual de $5,000, $10,000 mensualmente. Para liberales. Para liberales y no liberales que trabajaban directamente con el cartismo, que votaban en una sola línea. Por eso es lo que se decía que eran empleados directamente del grupo Cartes. Entonces ellos, cuando venía un proyecto de ley para votar, ellos no podían contradecir porque tenían su salario ahí. Estos son rumores que yo, por supuesto, no puedo... Estos son rumores, no puedo afirmar fulano, sultano, para no entrar en cuestiones que no voy a poder demostrar. Pero todo el mundo y la actuación de la mayoría de ellos demuestra de que era cierto, porque definitivamente, aunque el partido sacaba una línea, sí, aunque la convención liberal sacaba una línea política en cómo votar, ellos se iban y votaban en contra. Entonces uno dice, bueno, a la gran 7. Acá ya estos son liberales de Guaú nomás, ya estos ya son de Guaú. ¿Por qué? Porque no respetaban nada. ¿Y cómo le sentías a Alegre? Él está debilitado emocionalmente después de esta tercera derrota consecutiva en las generales. Emocionalmente no sé, porque es un hombre fuerte, valiente, ¿verdad? Pero sí, él es consciente, él es muy consciente de que su candidatura como presidente del directorio luego ya no corresponde. ¿Por qué? Porque hasta 2 veces nomás uno puede ser presidente del partido. Sí. Ya no, estatutariamente ya no puede ser candidato a presidente. Y no creo tampoco que ya vuelva a ser candidato a presidente de la República, tampoco ya va a poder ser. Entonces, pero él dice claramente que él es un hombre de partido liberal, aunque sea o no presidente del partido, él va a seguir trabajando por su partido, siendo miembro de mesa, llevando votos ese día para una votación, pero él es liberal de convicción y no va a dejar de militar en política. Como candidato a presidente del partido ya no, y presidente de la República probablemente ya no tampoco, ¿verdad? Ya no va a poder ser. Eso sí, es así. Pero repito, siempre sostiene que él va a seguir trabajando por el PLRA y que no va a permitir que el cartismo agarre el PLRA. En esa línea se está trabajando y bueno, vamos a plantear seguramente eso en la convención también. Así como le escuchamos a Efraín, líder, te invito a que escuchemos a Blas Llano, que también había grabado un video precisamente con esta dedicatoria para el presidente del Partido Liberal. Esto decía Llano. Es un mitómano. El mitómano es un mentiroso patológico, un mentiroso compulsivo. Y voy a explicar por qué digo esto. En primer lugar, el 11 de mayo del 2023, varios dirigentes de la Juventud Libre Radical Auténtica de todo el país dirigieron una nota al presidente del partido acerca de cómo se utilizaron los recursos en el Instituto de Formación Política, entre comillas, y Capacitación Política. De mitómano le trataba, líder, al presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, porque, bueno, según Llano, el informe que daba en su momento, Alegre no coincidía con la realidad que planteaba este sector, que le pedían una nota, una especie de respuestas y que no le estaba dando sinceramente. Pero más allá un poco de este capítulo, líder, hace décadas que están enfrentados ellos dos y no han logrado conciliar. Y lamento decirte esto, líder, pero afectó de algún modo, y creo muy importante, a que no haya un voto liberal a la hora de ir a las urnas para que un liberal, por ejemplo, sea presidente del no solo del partido, sino que de la presidencia de la República. Pero por supuesto, lamento que los dos no pudieron conciliar. Bueno, este es un capítulo, es una novela muy larga ya, Diego. Realmente ya no da gusto escuchar, no da gusto más hablar sobre el tema. Llano, Cartes, Llano, Efraín Llano. Es un tema que harta. A todos ya nos harta. Ya no queremos saber nosotros los liberales de esto. A ustedes les harta. Ya nos harta, ya no da gusto más. Llano hizo lo que tenía que hacer cuando era presidente. Efraín hizo lo que pudo también. Ya no llegó, punto, terminó. A partir de ahora mirar el futuro. Líderes emergentes. ¿Quiénes son los líderes que pueden el día de mañana sacar adelante el partido?
ver lo que tenemos actualmente y cómo eso vamos a ajustar a las leyes las leyes de la República, o sea, me refiero a los estatutos, Sí. estatutos partidarios, cómo salimos de esta crisis y la proyección de candidatos nuevos para los próximos cargos. Presidencia del partido, ahora que el Partido Liberal va a seguir siendo una fuerza política muy importante. De hecho, que es la primera fuerza política de oposición, seguramente articular con los otros sectores para tener una candidatura presidencial en el 2028, ¿verdad? Sí. O sea, acá nosotros vamos a mirar el futuro, vamos a trabajar, vamos a mirar hacia ahí. Este tema que se traten de esto o aquello ya es un tema que ya nos harta a los liberales. Simplemente ya mirar el futuro y ver cómo vamos a trabajar. Blas Llano ya no va a estar en el Senado, ya sus actuaciones políticas ya son irrelevantes, y lo mismo también seguramente Efraín ya no va a poder ser más presidente del partido, seguramente va a concluir esta etapa de transición que le corresponde, transición, y después ya ir viendo cómo cerramos este capítulo, que ya está cerrado de por sí, ¿verdad? Ya nadie quiere escuchar, la gente ya ven cómo podemos avanzar para que el Partido Liberal se modernice, para que el Partido Liberal tenga otra visión. Y vamos a eso a discutir en la convención. La convención va a definir muchos temas, Diego, Sí. para salir adelante de esta crisis. ¿A usted gustaría ser presidente del Partido Liberal? Pero por supuesto, yo ya me candidaté para presidente del Partido Liberal. Yo fui miembro del directorio por el Departamento Central, número 1, el más votado, del 2000, creo que fue 2013, perdón. Después en el 2016 fui candidato a presidente del Partido Liberal, a presidente, Sí. saliendo en segundo lugar, ¿verdad? Salín, que hizo 80.000 votos, yo hice 150.000 y Efraín hizo 165.000. Sí. Estuvimos ahí nomás, Sí. ¿verdad? Compitiendo. Y eso me convirtió en vicepresidente, porque el segundo más votado es el vicepresidente, ¿verdad? Sí. Y finalmente en estas últimas elecciones con Efraín Alegre, que yo estuve como miembro número 1 de la lista, el más votado prácticamente de toda la República, también trabajando en todo el país. Y eso me permitió ser senador nacional hoy en día. Por supuesto que la idea es después armar un equipo político que nos permita agarrar la presidencia. Puede ser que yo sea el candidato, puede ser que le dé a otro senador o otras personas, no hay ningún problema. Eso seguramente se va a ir construyendo de a poco. Pero el que no tiene aspiraciones políticas, yo creo que no está bien, ¿verdad? Porque uno tiene que querer conquistar los espacios para demostrar su capacidad, sino para que... Líder, ¿qué dice tu olfato de político en ese nexo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo con relación a la función que va a tener Pedro Aliana, que viene de ser diputado ahora a vicepresidente de la República? ¿Va a ser un florero más o va a tener, por lo que ves, un protagonismo? Yo veo que está teniendo mucho protagonismo en este tema de la articulación de la mesa directiva. Estoy viendo por los medios de comunicación, sobre todo, que está teniendo gran protagonismo en el tema de diputados y ahora en el tema de senadores. Una persona que estuvo mucho tiempo también en diputados y por supuesto seguramente maneja el funcionamiento de la Cámara, ¿verdad? Sí. Y esa experiencia seguramente le va a servir para trabajar entre senadores y diputados, ¿verdad? De actuar como nexo, así como lo establece la Constitución Nacional. Líder, y por haber salido del Partido Liberal, ¿qué opinión tenés de Santi Peña? Que con los colores y con el acompañamiento, la billetera, la estructura del Partido Colorado, llega a la presidencia, pero su origen está en el Partido Liberal. Le funcionó. Le funcionó, Diego. Le funcionó. Hoy es presidente de la República. Uno pues toma una decisión, ¿verdad? Y tomó una decisión que le funcionó. Pero como liberal no te decepcionó. ¿Cómo se dice eso? El pragmatismo. El pragmatismo pues, es la aplicación de todo lo que funciona, ¿verdad? Aquella corriente filosófica de la aplicación de todo lo que funciona, ¿verdad? Lo que funciona. Sí. Y bueno, y le funcionó. Entonces es pragmático. Se afilió al Partido Colorado y hoy es presidente de la República, joven, Sí, muy joven, sí. y bueno, le funcionó. Vamos a ver cuál es qué tal se desempeña como presidente. Ojalá sea un buen presidente. ¿Por qué? Porque finalmente eso nos va a beneficiar a todos los paraguayos, ¿verdad? Claro. Si funciona el maneja bien el país, a todos nosotros nos va a beneficiar, a todos nosotros, a nuestras familias que vivimos en nuestro país, va a progresar y vamos a vivir mejor todos, ¿verdad? Entonces le funcionó.
Después yo puedo tener mi opinión ética, moral, todo, cada uno podemos opinar mil cosas, pero Sí. si es pragmatismo político, le funcionó y hoy es presidente de la República. Porque esto es muy parecido cuando un jugador pasa de Cerro a Olimpia o de Olimpia a Cerro. Líder, en esa misma silla estuvo sentada Ati Smith hablando de, en su momento, por qué habría caído el Partido Liberal con esta alianza que tenía con Sole Núñez, y decía que jugó un rol protagónico en la campaña electoral Payo Cubas, que termina robándole muchos votos a la Concertación. Y hago esta pequeña introducción para preguntarte si políticamente es correcto, más allá de lo jurídico, lo legal, que Payo esté en la cárcel todavía. Y para mí que no corresponde. Payo, para mí que en este momento es un preso político. No comparto su método, su modo de hacer política, ¿verdad? De agresión, de mucha violencia, yo no comparto. Pero en este momento es un preso político. En este momento fue un candidato a presidente de la República que hizo 700.000 votos. Dentro de ese trabajo político, dentro de esa forma de hacer política, él, bueno, si se habrá excedido en algunos procedimientos, no sé el expediente, no sé el caso, no revisé el caso judicial, te voy a decir. Vos sos abogado, ¿verdad? Yo soy abogado. Claro, porque él por perturbación de la paz pública. Ejerzo la profesión, conozco bien los temas judiciales, pero políticamente para mí que es un preso político en este momento que debe ser liberado inmediatamente, pero inmediatamente debe ser liberado. No puede estar un día más ahí. Hablando de Cruzada Nacional, que se habla mucho de las fugas, pero uno de los personajes es Bururu. No sé si le estabas dando seguimiento y quiero preguntarte a tu criterio político, ¿debería jurar Bururu como senador de la Nación? Debería jurar. La Constitución Nacional es bien claro, desde el momento en que el senador nacional es proclamado, ya tiene lo que se llama una, ¿cómo se dice? Cuando se le blinda, ¿cómo se dice la palabra? Pues en el momento en que es proclamado ya, claro, él está protegido por la ley, ya tiene fueros, y por lo tanto él ya no tiene una condena firme encima de su espalda, no tiene una condena firme y no va a tener, porque aunque tenga en primera instancia, puede apelar en segunda instancia, puede llevar a la corte y va a llevar todavía 10 años y va a terminar ya su mandato. Líder, ¿vos sabés que yo... Entonces, claramente él tiene que estar jurando este viernes. Él tiene que venir. Un juez no puede negarse para que él venga. Él debe estar fuera luego ya. Él no tiene que más luego de estar preso. Ahora, ¿Se entiende? Yo te quiero manifestar algo, líder, que venía diciendo durante todas las mañanas en el Noticiero de América, que yo también sostengo que Bururu tiene por ley el derecho a jurar. Ahora, yo te doy mi deseo. Yo deseo que él no jure. Porque si bien no está condenado, y ya bien lo explicaste, que aunque haya una condena, él puede apelar y ese proceso se va a alargar. Pero la Fiscalía habla de una acusación muy grave, líder. Ya sé, la ley es clarísima. No habla de imputación para que se le impida. Habla de una condena firme. Eso está clarísimo. Pero yo te hablo como ciudadano, líder. Se le acusa de abusar de una menor de edad. Todo eso podemos estar no de acuerdo, pero yo no puedo afirmar eso hasta que no haya una condena. Por eso, pues, la Constitución Nacional, para la gente que me está viendo, habla del principio de presunción de inocencia. Todas las personas somos inocentes hasta que un tribunal le diga, lo condene. Mientras no haya una condena firme y ejecutoriada, dice. Entonces, si se le condena ahora en el juicio oral, él va a apelar, no va a estar todavía firme ni ejecutoriada. Sí. Va a apelar, va a ir a la Cámara de Apelación. Se confirma la Cámara de Apelación, va a ir a la Corte. No va a estar firme ni ejecutoriada. En 5 años todavía va a estar firme, conociendo la lentitud de nuestra justicia, ¿verdad? Pues nuestra justicia es bastante lenta y todos sabemos. Entonces, conclusión, Bururu el viernes tiene que estar jurando porque así lo establece la Constitución Nacional. No porque el líder no le gusta o Diego no le gusta, porque así establece. Y si nosotros vamos a atropellar lo que dice la Constitución Nacional y vamos a hacer lo que queremos nomás y lo que nos gusta, entonces vamos a entrar en un mundo de la selva. Y eso no se puede permitir en un Estado de Derecho, Diego. Líder, y sobre Erico Galeano, ¿qué opinión tenés? Lo mismo. Erico Galeano tiene que jurar el viernes, que de hecho seguramente va a jurar. Él parece que no tiene ni imputación todavía. Él sí que nada todavía no tiene. No tiene ningún proceso y si tiene todavía está en la etapa incipiente, o ni mola y proceso, todavía no tiene condena, ni imputación parece que no tiene todavía. Entonces, mucho menos Erico Galeano tiene que estar jurando
Bururú tiene que estar jurando el viernes, categórico. Y Payo Cubas tiene que estar fuera de la cárcel porque es un preso político. Sí, se le admitió la imputación ya a Erico Galeano. Entonces se le admitió la imputación. Pero no hubo ninguna orden de prisión porque él estaba también con el famoso esto de chicanear. Entre otros los temas que busqué para plantearte un poco tiene que ver con relación a tu posición como parlamentario líder. ¿Qué vas a hacer para que vos en tu rol de legislador se dé respeto a la Cámara de Senadores? Porque hemos visto tanto en diputados como en el Senado, en este periodo que se está yendo, de que muchas veces son motivos de burlas. Por ahí tenés un enfrentamiento Bachi Núñez con Celeste Amarilla, que constantemente terminan siendo memes. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué podés hacer vos en tu rol de parlamentario para elevar el nivel de debate en el Senado? Bueno, en primer lugar estuvimos hablando con varios senadores de hacer que sea más riguroso el reglamento interno. El reglamento interno de la Cámara, ¿verdad? Que hable donde la gente se exceda o cree, digamos, espectáculos que no son dignos de una Cámara tan importante, de un poder del Estado tan importante, puedan ser sancionados con las sanciones establecidas ahí. Están las sanciones de suspensión, varias sanciones que están contempladas. Vamos a hacer que se cumpla eso y que sea riguroso. Porque realmente, yo que estoy viniendo yo la primera vez que soy parlamentario, desde afuera, Diego, sí, se ve como un triste espectáculo, sí, cuando se vocean ahí, cuando se discuten, se maltratan, se dicen palabrotas vulgares, creen que de esa manera está debatiendo y hay toda una ciudadanía, hay estudiantes, jóvenes que están viendo que el Parlamento Nacional es un circo, se convierte en un circo. Realmente yo particularmente voy a impulsar para que realmente se le sancione a la gente que se exceda en el debate respetuoso, que salga del debate respetuoso, del debate establecido dentro de la comunicación que corresponda, ¿verdad? Y no en vulgaridades, líder, degradando al piso, sí, la imagen de la Cámara de Senadores y Diputados. En la última encuesta, 92% de la ciudadanía que yo mandé a hacer, sí, 92% de la ciudadanía consideran que la Cámara de Diputados y Senadores es la institución menos creíble del país, menos creíble del país. Y representan al pueblo. Pero el 92% de la gente dicen que es una vergüenza de diputados y senadores. Y eso no vamos a permitir. Porque vamos a tratar de jerarquizar. Imagínate en este periodo, Jorge Brites se desprendía la camisa mostrando a pecho gentil lo que prácticamente era una parte de la desnudez. Tenías a Payo Cubas, que muchas veces también hasta terminaba dándose en un moquete con Enrique Riera. Teníamos a Celeste Amarilla, que se enfrentaba permanentemente, al igual que Katia, a Bachi Núñez. ¿Qué te quiero decir? Yo percibo que mucho de eso que veíamos diputados se va a trasladar al Senado, líder. Bueno, mira, el Senado siempre se vio como un órgano serio, por lo menos un poco más serio todavía que diputados, un órgano donde están gente adulta, gente ya grande, con cierta estabilidad, con cierta trayectoria. Y bueno, seguramente el reglamento interno es mucho más riguroso y vamos a tratar de que se cumpla a rajatabla en el sentido de no permitir espectáculos que degraden la imagen del Senado. Más de lo degradado que ya está, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en esa línea y tratar de jerarquizar nuevamente lo que es la función del parlamentario y la imagen de cada senador y del Senado en sí, como institución. El Senado, ¿verdad? Que es donde nosotros vamos a estar. Y en el caso Celeste Amarilla, ¿qué papel está teniendo en este momento pensando en el Senado en línea política? Y ella está con nosotros, ella acompaña a la multibancada, es una persona que está totalmente en contra del copamiento, así como estuvimos diciendo. Entiende perfectamente que si la presidencia del Senado agarra a Beto Velar, significa que agarra Cartes y significa que el país ya no tiene ninguna institución que no sea cartista y se convierte en una dictadura, se convierte en un copamiento total. O sea, si Beto Velar llega a la presidencia del Congreso, a tu criterio, ¿vamos como país camino a la dictadura? Pero por supuesto, es una concentración de poder total. Ahí ya tienen el poder total en la República, total. Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo con todos los ministerios, es una concentración total del poder. A eso, si por ahí el cartismo agarra el Partido Liberal, ahí sí que ya no hay nada que hacer.
nos callamos y seguramente no vamos a poder decir nada. ¿Por qué? Porque si decís te puedes ir preso, o sea, vas a tener que actuar en forma... el ciudadano, no estoy hablando yo de mí como senador, estoy hablando del ciudadano, no va a poder decir nada, no va a poder actuar de ninguna manera, no va a poder reclamar nada. O sea, es grave lo que está ocurriendo en el Paraguay, Diego, y tenemos que ver cómo podemos, por lo menos, equilibrar eso, ¿verdad? Líder, ¿qué papel vos crees que van a tener desde el 15 de agosto? Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Embajada de Estados Unidos. ¿Cómo los ves, pero desde el 15 de agosto, a estas instituciones? Y la Corte Suprema de Justicia sabemos que están compuestos por mayoría de colorados. Todos sabemos eso. La Corte Suprema, mayoría de los ministros son de extracción colorada. Creo que Víctor Ríos lo que es liberal. Después toditos son colorados, toditos. Y bueno, la Fiscalía General del Estado es un señor serio. Yo le veo a una persona no muy vinculada a la política. Ojalá que haga su trabajo técnico, ¿verdad? Como tiene que ser. Y bueno, y hasta ahí te puedo decir, pero hablando de la justicia en sí, como Corte Suprema de Justicia, que es la que maneja la justicia en general, que es lo que del cual depende todas las instituciones judiciales, podemos hablar de que está coloradizado. O sea, está coloradizado. 95% de los jueces fiscales, 95% de los jueces fiscales, Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento, todos son colorados. Está copado. La tenés perdida ahí, líder. Por eso te digo, Diego, nosotros tenemos una tarea muy difícil en este periodo. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Tenemos la capacidad, la voluntad de trabajar y vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para mejorar algo desde el lugar que nos corresponda, ¿verdad? ¿Y qué esperas de la Embajada de Estados Unidos? Y bueno, ojalá que no abandone el país. Sabemos que Estados Unidos hace muchos años que trabaja con el Paraguay. Y ojalá que esté monitoreando permanentemente el funcionamiento del Estado en general. Y bueno, eso nos permita también no cometer ningún tipo de abusos en el país, ¿verdad? Ningún tipo de abusos de ninguna naturaleza, ¿verdad? Me refiero, por ejemplo, a que el crimen organizado sea controlado, que es la tarea donde ellos trabajan más, ¿verdad? Donde el crimen organizado ellos tienen cierta ascendencia, control, trabajan en esa área, trabajan también en cooperaciones de transparencia. La Embajada Americana está aportando mucho dinero en muchas instituciones para la transparencia, contra la corrupción. Y bueno, y que sigan en esa línea para que nosotros podamos salir adelante como país. Todo lo que ellos puedan aportar al Paraguay para que nosotros podamos salir adelante le beneficia a todos los paraguayos. Eso es lo que tenemos que entender. Estados Unidos ya está muy avanzado, su democracia es muy avanzado, pero está a 1000 años de nosotros. Entonces, si ellos su experiencia, su tecnología, su capacidad traen acá y nos apoyan como pueden en las instituciones que tenemos, nos va a permitir salir adelante como país, ¿verdad? Categórico respondiendo a tu pregunta, categórico que sería muy importante que ellos cada vez más inviertan en nuestro país. Líder, tenemos en camino 2 elecciones este año. Tenemos las internas para las municipales en 13 municipios. Justo uno de ellos que nos une, Villa Lisa, y que tiene que ver con también la fuerza política que puede recobrar o seguir perdiendo el Partido Liberal. ¿Cómo van a acompañar ustedes para estos 13 municipios? 1 en agosto y 2 en septiembre, creo que son las municipales en estas 13 municipalidades, porque su intendente habían renunciado para candidatarse a algún cargo, entre ellos, por ejemplo, Ricardo Estigarribia. Así mismo, nosotros tenemos elecciones municipales, el 9 de julio es la interna. 9 de julio es la interna. El 9 de julio. Sí. Y bueno, en el caso de Villa Lisa tenemos un candidato que nosotros estamos acompañando, que es el doctor Eber del Valle. Sí. Un gran candidato, es una persona que ya es profesional de la salud, 2 veces concejal municipal, una persona joven, conoce Villa Lisa, conoce todos los barrios de Villa Lisa, conoce a profundidad el funcionamiento administrativo, también el funcionamiento social de la Villa Lisa. Y yo creo que va a ser un gran intendente municipal. Por eso yo le estoy acompañando por la lista 3 a Eber del Valle. La gran mayoría sabe que yo fui intendente de Villa Lisa también y le estoy apoyando con mucha fuerza para que él sea el próximo intendente de Villa Lisa, para que siga los trabajos que se vinieron haciendo en Villa Lisa en los últimos años, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué esperas de Ricardo Estigarribia, que ahora va a ser gobernador de Central?
Bueno, tiene una gran responsabilidad que es la de mejorar la imagen de la gobernación en sí, a pesar después de lo que hizo Hugo Javier, que se fue preso por corrupción. Con cualquier cosa que haga bien Ricardo ya va a ser mejor que Hugo Javier, ¿verdad? Porque Hugo Javier sabíamos que no estaba capacitado, no estaba preparado para ser gobernador. Entonces, y terminó de esta manera, yendo preso, ¿verdad? Preso domiciliario, pero preso al fin. Y Ricardo, yo estoy seguro que va a hacer un gran trabajo al frente de la gobernación. Le deseamos en ese sentido el mejor de los éxitos. Y bueno, es un espacio del Partido Liberal Radical Auténtico y ojalá, repito, que pueda hacer una gran gestión al frente de la gobernación. Sí, mira que es él y otro, creo que de Itapúa, son los únicos. Los únicos. ¿Qué mal les fue a ustedes, líder, en ese aspecto para gobernadores? Pero por supuesto, imagínate, perdimos en Cordillera, donde teníamos 15 intendentes de 20, donde estaba Hugo Fleitas como gobernador saliente. Hugo Fleitas estaba como gobernador y perdimos en Cordillera y teníamos 15 intendentes de 20. Perdimos en Caguazú, donde estaba Alejo Ríos, hoy en día diputado liberal electo, pero perdimos como la guerra, 40,000 votos de diferencia. Entonces uno tiene que asumir responsabilidades. Efraín perdió a nivel nacional, pero perdimos en Caguazú, donde teníamos un gobernador liberal. Perdimos en Cordillera, donde teníamos un gobernador liberal. Y las responsabilidades políticas son individuales también. O sea, en el sentido que no es uno nomás el responsable. Todos somos responsables. Nosotros, Sí. los senadores, también perdimos bancas. Teníamos 13, ahora tenemos 11. Sí. Perdimos. Somos unos inútiles. Bueno, todos perdimos. Eso es lo que yo te quiero decir. O sea, responsabilidad de todos los liberales. Pero está bien la autocrítica. Claro. Líder, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta, ya para cerrar el programa Voces, te quiero consultar cuál es tu postura sobre el tema volver o no a papeletas. Pero contame después de la pausa que tenemos así bien breve y analizamos o seguimos con las máquinas de votación o las papeletas. A la vuelta de la pausa. ¿Papeletas o máquinas de votación? ¿Cuál es tu punto, líder? Y si queremos aplicar la papeleta nuevamente, tenemos que cambiar la ley electoral. Es inaplicable la papeleta con el sistema de lista desbloqueada. ¿Cómo vas a contar tantas candidaturas? Es imposible de contar. Entonces tenemos que ver cómo se aplica eso. Y bueno, a partir de ahí, ver qué es lo que puede ser el sistema más transparente, ¿verdad? Yo creo que dentro de todos los errores, o sea, dentro de todo lo que representa la papeleta, al final es más transparente todavía que este sistema. Las máquinas que ¿En serio? vinieron programados, o sea, muchas denuncias de todos lados, ¿verdad? Ah. Yo particularmente no pude confirmar, le pregunté a algunos técnicos, Sí. pero definitivamente también ya no se aplican también en países muy, muy modernos, digamos. Hay lugares donde se dejaron de usar estas máquinas y eso hay que averiguar. Hay que hacer un análisis profundo, Diego. No quiero aventurarme en decir algo que no conozco a profundidad todavía, pero voy a ver qué es lo que más conviene según los análisis técnicos que podamos hacer. Porque, repito, las papeletas, si le volvemos a las papeletas, va a ser inaplicable para la lista desbloqueada. Sí. Porque ¿cómo vas a contabilizar tantas candidaturas, todo cruzado? Es imposible contabilizar, ¿verdad? O sea, es un tema que hay que ver cómo se aplica eso. Bueno, para ir cerrando un poco este capítulo también, líder, para presidente del Congreso, a tu criterio, ¿quién sería? Y debería de ser alguien de la oposición. En este caso podría ser Cachito Salomón, que ya estuvo manejando. Colorado, pero... O Blanca Ovelar, ¿verdad? O en su efecto, ¿por qué no alguien de la multibancada que permita ahí? Eso sería lo más correcto. ¿Y tu nombre no propusieron? No, yo, Diego, soy muy honesto. Yo la primera vez que soy senador y quiero, digamos, conocer más el funcionamiento interno de la Cámara, Sí. porque esto es algo nuevo para mí. Por más que hace mucho estoy en política, es importante conocer el funcionamiento interno, de cómo funciona el proceso, todo ese tipo de cosas, los procedimientos y bueno, y después hablar de estas cosas. ¿Y en qué porque comisión te gustaría estar? yo le apoyo directamente a los que están hoy en día peleando por esos cargos, ¿verdad? Y bueno, comisión, yo estoy con muchas ganas de trabajar. Sí. Voy a ver en qué comisión lo que más se trabaja y donde más se trabaja voy a estar. ¿Qué tenés pensado en tus primeros 100 días de gobierno a partir del 1 de julio? O sea, el líder amarilla senador, ¿a qué va a apuntar? Y bueno, ver un poco, revisar el tema presupuestario. Es un tema interesante.
Hay mucho presupuesto superfluo que se mal utiliza, que se malgasta en nuestro país. Y eso tenemos que revisar, porque yo considero que el país es como una casa. Si vos gastás más de lo que ingresás, lógicamente en un momento va a explotar eso. Sí. Va a explotar. Y acá tenemos nosotros gastos en instituciones, en ministerios, en instituciones que realmente se utilizan para cualquier cosa. Y a mí me consta porque conozco muchas instituciones, ¿verdad? Consultorías que se pagan muchísima plata en consultoría, muchísima plata en cosas que ya se sabe todo qué es lo que se tiene que hacer y no sé. Bueno, entonces, tema de presupuesto es un tema interesante, ver los gastos que hay en el Poder Ejecutivo y cómo controlar esos gastos. Te seguiremos entonces, ¿eh? Éxitos a partir del 30 de junio, 1 de julio en adelante, y que sea un buen periodo, tanto para vos como para los que van a asumir. Gracias, líder, por acompañarnos. Muchas gracias cuando gustes, Diego. El ex intendente de Villa Elisa, hoy senador electo y que asume con todo ya desde el 1 de julio. Gracias por la preferencia. Que descanses, nos reencontramos el jueves.